Las sesiones pasadas hemos estado hablando sobre los fonemas y particularmente la fonética, el sonido y la articulación correcta de los fonemas, ¿verdad? Pero ya que hemos hablado sobre los fonemas, las vocales, las consonantes, etcétera, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre ya la misma sílaba. Entonces, vamos a decir así, ¿qué es la sílaba? La sílaba es una emisión de voz y según la psicolingüística es la unidad menor que percibe el oído humano. Dicho de otro modo, los seres humanos percibimos sílabas, no fonemas, aunque sí podemos aislar estos últimos, ¿sí? Entonces, jóvenes, nosotros tratamos de leer una palabra. De hecho, la mínima parte de una palabra son en las letras o los fonemas. Pero estos fonemas o estas letras, pues no se pueden pronunciarlas estando solas. Y que van a tener que necesariamente estar acompañados por una vocal. Y estas van a formar una sílaba. Y la sílaba es la emisión de la voz, una sola emisión de voz, ¿sí? Entonces, la sílaba castellana debe tener obligatoriamente una vocal. Junto a ella pueden construir o concurrir también o construirse una sílaba junto a una consonante. La sílaba se marca entre paréntesis. Guárdalo bien. Ya, continuamos. La sílaba se marca entre paréntesis y la palabra entre corchetes. Además, el diptongo, ¿ya? Se considera una vocal en todos los efectos. La sílaba tiene una parte obligatoria y dos opcionales. Perdón, chicos, perdón por la... Se apaga el audio y aparte de eso estoy constipada. Bien, decíamos, la sílaba tiene una parte obligatoria y dos opcionales. La sílaba, por ejemplo, de la palabra transporte, se dividirá así. Transporte, ¿cierto? Para que nosotros podamos identificar de mejor manera estas palabras divididas en sílabas, normalmente jóvenes, uy, está un poco loco el audio. Normalmente vamos a observar de que las sílabas se van a tener que encerrar, nos dice aquí, obligatoriamente van a tener que estar encerradas entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entre paréntesis. Y las palabras entre corchetes, ¿de acuerdo? Entonces, además, el diptongo se considera una vocal a todos los efectos. Clases de sílabas. Vamos a ver las clases de sílabas. La clasificación de las sílabas solo se suele hacer según acaben en vocal o consonante. Es decir, que la coda sea una vocal y una consonante. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tener tipos de separaciones de sílabas. Las sílabas abiertas o libres y las sílabas cerradas o trabadas. Las sílabas abiertas o libres. Las sílabas acabadas en vocal marcadas en negrita se van a tener que llamar las sílabas abiertas o libres. Estas sílabas abiertas o libres son, por ejemplo, como por ejemplo la palabra cansada. La palabra cansada está terminando en una vocal abierta, por eso se dice abierta o libre. O otro ejemplo tenemos aquí la palabra democracia. De igual manera, tenemos aquí
las palabras o las sílabas que también se dividen en otro grupo como cerradas o trabadas. Sílabas acabadas en consonantes como marcadas en negrita, podríamos decir, por ejemplo, la palabra se encerró o la palabra sintonía o la palabra piensas. La palabra piensas, piensas, cerrada o trabadas. Piensas, trabadas, se dice cerradas porque están conformadas, se empieza con vocales cerradas y termina con una vocal que está entre consonantes. Por eso se dicen trabadas. ¿De acuerdo? Miren, jóvenes, en las clases de sílabas que estamos encontrando en nuestra clasificación. Y por otro lado, tenemos las formas posibles de las sílabas en el castellano. No son posibles todas las estructuras silábicas que uno se puede imaginar. En la cabeza solo caben dos consonantes cuando una de ellas, concretamente la segunda, es líquida y o vibrante junto con una plosiva. Por tanto, se descarta en castellano las líquidas, como en inglés, ¿no? Por ejemplo, aquí, la gramática inglés con la gramática española, obviamente que es muy distinto, ¿no? Entonces, pero estamos observando aquí las sílabas vibrantes y las sílabas que son de repente líquidas, ¿sí? Vemos aquí en el ejemplo, cuando a la posición de coda dos consonantes pueden coexistir siempre que se trate de una combinación, ¿ya? En algún otro caso, por ejemplo, ¿cómo se le va a llamar a una sílaba en la cual va a estar solamente vamos a encontrar, por ejemplo, en aquí, esta palabra que estoy marcando, a ver, vamos a marcar toda la palabra. Esta palabra está silabeada ya. Ahora, día. La palabra ahora y la palabra día. La palabra ahora tiene H intermedio. Empieza con una vocal y termina con otra vocal. Ahora, ¿no? Entonces, esta es una sílaba abierta o libre. Día, aquí, ¿qué vendría a ser? Será cerrada con abierta. También forma parte de las abiertas. La siguiente que son pasa, traje. En este caso tenemos una trabada, pasa. ¿Por qué trabada? ¿Por qué decimos que es trabada? Porque está entre dos consonantes, P y S, pasa, traje, ¿sí? Entre dos consonantes, por eso dice trabada. Luego decimos ábside o alto. Ábside es una vocal, perdón, es una sílaba que tiene una vocal abierta, así que vamos a llamar que es una sílaba abierta, ábside, abierta. Y la palabra alto, alto tenemos aquí abierta, abierta libre también, ¿sí? Y así sucesivamente podemos estar viendo cuáles son las palabras que tienen sílabas abiertas o sílabas cerradas o sílabas trabadas. Por ejemplo, piénsese que en el encuentro de varias consonantes puede deberse a estar unidas varias. Así en la palabra pensamiento debemos distinguir pensamiento, pensamiento. Tenemos bueno, varias sílabas. Pensamiento. Tenemos 4 sílabas en esta palabra. En la primera sílaba encontramos una sílaba trabada, porque está entre dos consonantes, una vocal. Aquí tenemos una vocal, perdón, una sílaba que al final está la vocal abierta. ¿Cómo se le llaman a esas, a ese tipo de sílabas? Nos dice que pueden ser libres, sí, o también pueden ser cerradas o trabadas. En este caso va a ser cerrada. Perdón. Bien, ahora, la sílaba mien.
La sílaba mien también es una sílaba como trabada porque está dentro, están encerrados entre dos consonantes, ¿sí? Y la sílaba to viene a ser una sílaba libre o abierta, termina en una vocal. Ahora, la entonación. ¿Cuál es la entonación correcta de las sílabas? ¿Qué es la entonación en primera instancia? Al hablar, nuestro tono de voz no es constante, cambia. Es decir, cambia con subidas y bajadas para expresar información, porque no es lo mismo enunciar, preguntar y exclamar como se ve en esta parte, por ejemplo. Enunciado podría decir, hoy está lloviendo. Y pregunta, ¿cómo sería? Hoy está lloviendo. Y exclamación, hoy está lloviendo. ¿No? Entonces, la entonación de cada pronunciación definitivamente va a cambiar, ¿verdad? Lo que en la lengua escrita se expresa por medio de signos gráficos auxiliares, en la lengua oral se expresa con el cambio de tono. Desde este momento entramos en las llamadas unidades suprasegmentales. Ahora, el tonema tiene que ver bastante, jóvenes, para la entonación, tiene que ver bastante el tonema. ¿Y qué es el tonema? El tonema, cada subida o bajada o mantenimiento del tono de voz que nosotros hacemos al poder pronunciar, a eso se le llama tonema. Aunque depende de los autores generalmente, ya se reconocen como, por ejemplo, tonemas ascendentes, tonemas horizontal y tonema descendente, cualquiera de los tres. Es decir, dependiendo al tono de voz que uno puede o va a utilizar o está utilizando. Uno ascendente, cuando levantamos la voz, ¿no? Ese tonema va ascendente. El tonema horizontal, bueno, mantenemos el volumen parejo, no subimos ni bajamos. Y el tonema descendente va a ser cuando de repente levantamos la voz y luego bajamos. Entonces, existe una línea neutra que se supera en bastantes momentos de la emisión. El tonema es la unidad de media de la entonación, ¿ya? Entonces, recuerden muy bien, para la entonación tenemos que tomar en cuenta el tonema, ¿sí? Ascendente, horizontal o descendente. Hablamos también dentro de la entonación sobre los grupos fónicos o el grupo fónico. No hablamos sin pausas. Siempre que producimos un enunciado, hacemos dos tipos de pausas, unas largas y otras breves. ¿Sí? En el grupo fónico tenemos un grupo de pronunciaciones o que usamos palabras extensas o largas y otras que son breves o cortas, ¿verdad? Entonces, las pausas cortas sirven para separar cláusulas. Las pausas cortas sirven para separar cláusulas o sintagmas del resto de un enunciado y no se usan para respirar. Las cláusulas largas sí se usan para respirar y separar oraciones. Cada una de estas pausas, sea breve o larga, separan grupos fónicos. Téngase en cuenta que no emitimos sílabas aisladas, sino que bastantes sílabas suelen formar una unidad fónica superior. Esto se puede representar así. Grupos fónicos, por ejemplo, los grupos fónicos van a ser conjunto de palabras. Por ejemplo, mi mamá cocina rico. Palabra más palabra más palabra más palabra, todo eso va a ser un conjunto fónico, es un grupo fónico, ¿sí? Entonces, las pausas cortas sirven para separar las cláusulas o sintagmas. Mi mamá cocina rico, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros estamos separando en cláusulas o en grupos, ¿sí? Entonces, recuerda que el grupo fónico nos permite hacer entonaciones cortas, breves o largas, dependiendo a la construcción de textos. Aquí, por ejemplo, les decía, ¿qué pasa si yo pongo voy a escribir mamá
¿Ya? Así. Mi mamá cocina, perdón si no se escribe bien, cocina rico, para acá, ¿no? Cocina rico. Ya está. Miren, aquí, ¿cómo voy a leer? Nosotros cuando leemos decimos, mi mamá cocina rico. O decimos, mi mamá cocina rico. No, ¿verdad? O no decimos, mi mamá cocina rico. No. Entonces, vamos con grupos fónicos al momento de explicar, leer o hablar. Así que mi primer grupo fónico va a ser esta. Mi mamá cocina rico. Dos grupos fónicos. Entonces, una de ellas va a ser un poco más larga y la otra va a ser de repente un tanto corta, dependiendo, ¿no? Mi mamá cocina rico, ¿no? Entonces, aquí los grupos fónicos se separan, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta siempre esto. Ahora, la palabra suele coincidir con la unidad gráfica, pero téngase en cuenta que existen palabras átonas que se unen a otra tónica, normalmente la siguiente, ¿no? Obsérvese, por ejemplo, cuando hablamos, si hay una palabra que termina en una vocal y la siguiente empieza con otra vocal, automáticamente en la expresión de la persona va de corrido al momento de pronunciar, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo. Sea breve o larga, sea breve o larga, breve o de inmediato estamos pronunciando. Sea breve o larga. Entonces, de esa manera se convierte en una sola. Entonces, el grupo fónico tiene mucho que ver en esto. Entonces, jóvenes, hasta aquí estamos entendiendo perfectamente sobre la entonación. Vamos ahora con los tipos de entonación. Los tipos de entonación. Tenemos también, por ejemplo, en la oración enunciativa con un solo grupo fónico. Miren los tipos de entonación. ¿Qué dice? Los tipos de entonación. Si atendemos a los 4 tipos principales de enunciados que se dan desde el punto de vista de la entonación, es decir, enunciativas, interrogativas, exclamativas y exhortativas, tenemos distintas curvas de entonación, pero al mismo tiempo en varias de ellas hay subclases según el tipo de información que se quiera transmitir. Entonces, en los tipos de información nosotros ya conocemos desde muy niños, conocemos que hay entonaciones de tipo enunciativas, de tipo interrogativas, de tipo exclamativas y exhortativas, como acabamos de mostrar ahora mismo. Pero dentro de esto también tenemos otras, según el tipo de información que se quiere transmitir. Por ejemplo, en las oraciones enunciativas vamos a encontrar con un solo grupo fónico, cuando el enunciado u oración consta de un solo grupo fónico. Su esquema es realmente simple. El tonema sube, se mantiene y finalmente baja. Nos iremos a la playa mañana por la mañana. Nos iremos a la playa mañana por la mañana. Escucha bien la expresión. El tonema sube, se mantiene y finalmente baja. ¿Estás escuchando? Mire, nos iremos a la playa mañana por la mañana. Automáticamente baja el tonema. Entonces, esto es con un solo grupo fónico. Nos iremos a la playa mañana por la mañana. Es enunciativa. No dije, nos iremos a la playa mañana por la mañana. No va así. Entonces, no se está dividiendo en varios grupos fónicos. ¿Sí? Este es un solo grupo fónico. Mira, un grupo fónico no siempre puede estar compuesto por 2 palabras o una palabra o 3. Pueden ser más dependiendo la expresión. Es ahí, jóvenes, cuando nosotros leemos algunos textos, encontramos en una expresión, después de 2, 3 palabras ya encontramos una coma. Pero hay otros que encontramos después de muchas palabras, recién viene una coma, ¿verdad? Entonces ahí es el grupo fónico. Por ejemplo, en este párrafo,
¿Cuántos grupos fónicos creen que estamos encontrando aquí? Eso nos va a ayudarnos, aquí nos ayuda a definir o determinar o divisar las comas. Si atendemos a los 4 tipos principales de enunciados que se dan desde el punto de vista de la entonación, hasta ahí viene mi grupo fónico. Es decir, enunciativas, interrogativas, ¿ve? Estamos leyendo grupo fónico por grupo fónico, ¿sí? Y luego la entonación definitivamente va a bajar o va a subir, dependiendo, ¿sí? Entonces aquí, en este grupo fónico, este es un solo grupo fónico, pero la entonación o el tonema primero sube, se mantiene y luego baja, ¿sí? Bien, es hablar de verdad muy, muy interesante acerca de la entonación. Esa ha sido la clase de hoy, chicos, sobre la sílaba.